Algo invisible empieza a cambiar. Lo que curaba ya no va a sanar. Errores pequeños, gran realidad. La resistencia empieza a avanzar. Dosis incompletas, mal uso al tratar. Bacterias aprenden a sobrevivir más. Cruzan fronteras sin avisar. Es un problema global. Desde Colombia hasta Dinamarca. La ciencia alerta y no se apaga. Cuidar la vida es responsabilidad. La solución empieza en la realidad. Infórmate hoy. Televidentes de TV Colombia, como siempre, aquí en nuestro programa de Saberes Pachunos, resaltando saberes, conocimientos, gastronomía, arte, cultura. Hoy nos enfocamos, televidentes, usted que está allá detrás de sus cámaras de televisión y también en sus celulares, vamos a comentarles de algo muy importante, y es la doctora Claudia Cobo Ángel. Ella se encuentra en Dinamarca en este momento y esto lo estamos grabando. Ella ya en Dinamarca y nosotros aquí en Pacho. A Claudia, muchísimas gracias, Claudia, por el espacio. Muchas gracias, José. Muy contenta de estar aquí. Bueno, les termino y los pongo en contexto a ustedes, televidentes. La doctora Claudia Cobo Ángel es veterinaria, es colombiana, tiene una amplia experiencia en investigación y control de la resistencia a los antimicrobianos. Ahorita nos va a explicar en poco tiempo, porque el tiempo en televisión es corta. También está dentro del enfoque de una salud. Actualmente trabaja como asesora científica en el Centro Internacional de Soluciones para la Resistencia a los Antimicrobianos. Antes de incorporarse al trabajo trabajó en la Universidad de Caldas, aquí en Colombia, en la Universidad de Canadá y en la Universidad de los Estados Unidos, televidentes. ¿A qué viene esta invitación con la doctora Claudia Cobo Ángel? Y es resaltar los colombianos, que son muchos, que se encuentran fuera del país haciendo historia, dejando una pequeña huella en la humanidad en muchos lugares del mundo. Una de ellas es la doctora Claudia Cobo Ángel. Doctora Claudia, muy agradecido por su espacio, y quisiera empezar por preguntarle cómo ves trabajar en colaboración con muchos países. Gracias, José, por invitarme. Sí, como mencionaste, yo trabajo para un centro internacional, entonces trabajo con investigadores y colaboradores en casi que todos los continentes, en Asia, en África, en América, en Europa. Es muy divertido, pero al tiempo tiene sus retos. Es muy interesante porque aprendes mucho de otras culturas, aprendes mucho de las otras personas, de otros espacios. Viajas mucho, yo viajo mucho por todos estos países. Al tiempo a veces es difícil porque culturalmente somos diferentes, a veces hay malentendidos, todos tenemos que hablar un segundo idioma para comunicarnos, lo cual lo hace más difícil. Y están las diferencias horarias. Cuando trabajo Y con cuando América, hablas, por ejemplo, doctora tengo Claudia, que trabajar muy tarde. doctora Claudia, cuando hablas de malos entendidos, ¿es en dónde? ¿En la comunicación, en el idioma? ¿O en dónde? Puede ser en la comunicación en el idioma, pero también cultural. Por ejemplo, yo tengo que viajar de vez en cuando a Bangladesh, que es un país musulmán. Y Claro. culturalmente hay diferencias. Por ejemplo, los hombres no suelen referirse hacia las mujeres, a mirar directamente a una mujer cuando le hablan. No te saludas dando la mano como en los otros países, simplemente dices hola, pero no hay ningún tipo de contacto físico. Entonces toca aprender mucho de las otras culturas para hacerlo bien. En Asia, por ejemplo, son países donde hay mucho protocolo,
de una manera en la que se saluda, una manera en la que se interactúa, versus en Latinoamérica, que somos muy familiares, que hablamos de la vida. Somos En el más norte de Europa cálidos. son un poquito más fríos, no se habla de tu vida personal, entonces toca aprender un Ajá. poquito de eso para trabajar efectivamente, pero es muy interesante. ¿Es un poco el machismo también? ¿Algo de machismo? Sí, sobre todo en la cultura islámica. Probablemente, pero no solo es eso, es muchas tradiciones de muchos años. Bangladesh tuvo una presidenta mujer por muchos años y yo voy desde una posición donde me favorece, donde yo puedo interactuar de tú a tú con la gente. Sin embargo, culturalmente no está bien visto que haya contacto físico entre mujeres y hombres, así sea un apretón de manos. Ujú. Permítame, doctora Claudia, yo termino de contarles un poco de la reseña de su hoja de vida aquí a los televidentes, que la doctora Claudia Cobo, como asesora científica, apoya a los países de investigación y gobiernos de países de ingresos bajos, creo que es Países Bajos, medios, ingresos bajos y medios, compartiendo su experiencia en investigación en salud pública, uso racional de la antimicrobianos y estrategias para contener la resistencia. Ya le vamos a explicar un poco de qué se trata estos temas como tan técnicos. Colabora estrechamente con expertos locales para desarrollar conjuntamente intervenciones adaptadas al contexto, aprendiendo también de sus conocimientos y experiencias de los locales donde ella va. En conjunto, estos esfuerzos contribuyen a soluciones sostenibles que mitigan la resistencia y apoyan el crecimiento económico y social de los países, doctora Claudia. En ya entrando un poco como más como en lo técnico, en lo científico, ¿qué es la resistencia a los antimicrobianos? La resistencia a los antimicrobianos es cuando las enfermedades que antes se podían tratar, las enfermedades infecciosas, que antes se podían tratar, por ejemplo, con antibióticos o con medicamentos antiparasitarios o antihongos, de repente empiezas a usar el tratamiento y ya no funciona más. Es en este momento un problema muy grande en todo el mundo porque Ujú. amenaza toda la manera en la que concebimos la salud. En este momento, los humanos tenemos el gran privilegio de tener medicamentos para la mayoría de las enfermedades infecciosas. Ujú. Sin embargo, se empezó a ver esta tendencia de que a veces cuando tratas la enfermedad no hay ninguna respuesta, donde antes había una respuesta. Y esto amenaza desde la manera en que tratan las enfermedades hasta la alimentación, que podamos tener alimentación, amenaza la economía, amenaza muchas cosas a nivel global y se ha vuelto un tema muy importante en la agenda global. Y de esos de los que tú hablas, de los microbianos y eso, como digamos, ¿en qué alimento podría un alimento que toca tener mucho cuidado nosotros, cuál sería, cuál alimento? En general, los alimentos son muy seguros cuando los consumimos cocinados. Ujú. Los alimentos crudos pueden contener ciertos microorganismos que podrían causar enfermedades. No todos lo hacen, pero podrían causar enfermedades y algunas de estas enfermedades podrían ser resistentes al tratamiento. Sin embargo, más allá de qué comida deberíamos comer o no, lo más importante es que tenemos que cuidar mucho el uso de los antibióticos, no usarlos cuando no es necesario, no usarlos cuando el médico no te lo ha recetado, no parar el tratamiento de los antibióticos antes de lo que el médico te lo ha formulado, porque todo eso aumenta el desarrollo de la resistencia a los antimicrobianos. Eh, ¿Por qué sucede esa resistencia a los microbianos? ¿Cuál es la Es razón? evolución, es evolución, los patógenos, las bacterias, los virus, los hongos
tiene la capacidad de adaptarse, así como los humanos, todos los organismos vivos en la Tierra tenemos capacidades de adaptarnos a situaciones adversas. Y los antibióticos, los tratamientos que eliminan estos microorganismos, generan un estrés que con el tiempo, inevitablemente, los microorganismos van a desarrollar una manera de sobrevivir a ello. Es una característica normal, hace parte de la evolución de todos los organismos que hay en la Tierra, que nos adaptamos a las condiciones adversas del medio, y por eso es que mientras más los usamos, y si los usamos mal, especialmente los antibióticos, los microorganismos van a encontrar maneras de sobrevivir a lo que antes normalmente las mataba. ¿Y qué es usar mal, digamos, para el televidente que nos está aquí mirando, qué sería usar mal los medicamentos, los antibióticos? ¿Cómo sería ahí? Usar mal un antibiótico es tomar un antibiótico cuando no es necesario, porque tu cuerpo Escuchen, tiene televidentes. muchas bacterias. Ujú, La mayoría de ellas son buenas y nos ayudan a mantenernos sanos. ujú, Y supongamos si te da una gripa, la sí, mayoría de las veces no necesitas tomarte un tratamiento con antibióticos, pero te vas para la farmacia, te consigues un antibiótico y expones todos los microorganismos que son buenos y que viven en tu cuerpo normalmente a el antibiótico y los ayudas a que generen esa resistencia. Entonces, usar malo es usarlo cuando no lo necesitas, usarlo de la manera indebida, usarlo más o menos de lo que el doctor te lo recomienda, usarlo sin que el doctor médico te lo haya recomendado. Eso sería usar mal un medicamento antibiótico. Doctora Claudia, ¿qué puede hacer las personas para ayudar a contener la resistencia de microbianos? Primero, tenemos que tener conciencia de que cada que usamos un antibiótico, estamos dándole a las bacterias la oportunidad de desarrollar resistencia. Entonces, que todos tenemos una responsabilidad, no es algo solo de los científicos, no es algo solo de los médicos, de los veterinarios, sino que todos somos responsables de contener la resistencia y lo que mejor podemos hacer es prevenirla. Y en este Ujú. caso es cocinar los alimentos, que si menos enfermedades entran a mi cuerpo, menos probabilidad tengo de tener que usar estos antibióticos. Y en el caso de que yo me enfermo, Ujú. usar los antibióticos estrictamente como los receta el médico y no de ninguna otra manera. Entonces, recomendación, alimentos bien cocinados y yo creo que en la manipulación de las frutas y eso también higiénicamente bien lavadas, ¿sí? Así es. También mucha higiene personal, lavarse las manos, siempre estar muy pendientes de dónde estuve antes de llevarme las manos a la cara, a la boca. La intención, hay dos maneras básicas de evitar la resistencia. Una de ellas es evitar enfermarse. Ujú. Si evito enfermarme, no tengo que tomar medicamentos para matar las bacterias. Y la otra, pues es usar los antibióticos con mucho juicio. Eh, Aquí tengo una pregunta que es muy importante, que ¿cómo es un proyecto que ayuda a contener la resistencia a antimicrobianos? ¿Cómo sería que tú manejas ese proyecto, cierto? ¿Es ahí? Sí, la investigación de la resistencia a los antimicrobianos se ha hecho mayoritariamente en Norteamérica y en Europa, lo cual deja muchos países sin evidencia de qué puede funcionar en esos países para contener la resistencia. Entonces, lo que hacemos nosotros es, primero que todo, generar evidencia local de qué medidas funcionan. Y esta evidencia suele enfocarse en disminuir las enfermedades para poder disminuir la necesidad de usar antibióticos en los países. La mayoría de ellos también incluye un componente de fortalecer los laboratorios para poder diagnosticar mejor las enfermedades
y un entrenamiento muy especializado para los médicos, conciencia para las personas de cómo deben manejar los antibióticos. Ujú. Eh, tengo algunos ejemplos de los proyectos que nosotros hacemos, incluye también evaluar toda la parte económica de la Mm, resistencia. Gran ujú. parte del problema es que mucha gente y muchos gobiernos no saben que es un problema para la seguridad económica y cuando mostramos los números se crea entonces por fin esa gran conciencia de tenemos que hacer algo. Las soluciones existen, pero no están adaptadas al contexto de la mayoría de los países del sur de Mm. África, de Latinoamérica, del sur de Asia, no están adaptadas a esos contextos. Entonces lo que nosotros hacemos es buscamos la evidencia que se generó en otros países y Sí, aprobamos sí. en los países de bajo ingreso para luego dar recomendaciones al gobierno de cómo debería ayudar a mitigar la resistencia. A su población. Televidentes, les comento que estamos haciendo la grabación y muchísimas gracias a la institución educativa Sabadmat, que queda aquí en el barrio Bolívar. Muchas gracias por el espacio. Eh, Doctora Claudia, hablas de los gobiernos, de los países bajos de ingresos. Hablemos puntualmente de nuestro país, Colombia. ¿Cómo se encuentra en ese contexto del que estamos hablando? Colombia, como la mayoría de los países de bajo y mediano ingreso, es un país con muchas desigualdades y Ujú, muchas desigualdades también en el área de la salud. ujú, Entonces, en Colombia existen muchos escenarios. Hay escenarios donde todo funciona muy bien, donde los hospitales, los médicos, los pacientes, todo el mundo está haciendo lo que debe y funciona muy bien. Sin embargo, en muchos otros lugares, gracias a esta gran inequidad, no hay acceso a agua potable y si no tenemos acceso a prevención a vacunas para prevenir las enfermedades o a sistemas de salud fuertes que te ayuden a tratar esas enfermedades. Entonces son dos escenarios muy diferentes. En uno es el escenario de no se debe abusar de los antibióticos, sí. escenario donde todo funciona bien. Y en el otro escenario es, hay que empezar por infraestructura, por conciencia, por entrenamiento. Entonces tenemos ambos, sin embargo, tenemos un gobierno que actualmente está comprometido. Tenemos en Colombia varias iniciativas de nosotros mismos tenemos en este momento 4 proyectos en Colombia, 3 en producción agrícola y uno en humanos, que se está desarrollando en hospitales en varios países y en varias regiones de Colombia y se ha contado con mucho apoyo y mucho interés de parte del Estado, de parte de la comunidad, de los científicos. Entonces yo diría que Colombia va por buen camino, tenemos muchas dificultades, sobre todo basadas en esta gran inequidad, pero tenemos cómo trabajar con esto. Eh, el tema del tiempo en televisión ya. ¿Qué quieres decirle a los colombianos? ¿Qué consejo le das a los colombianos y especialmente al gobierno colombiano? ¿Qué le dirías si tuvieses al frente al presidente Gustavo Petro? Le diría que esto es un problema de todos, que esto es un problema, que la resistencia a los antimicrobianos es un problema que involucra la salud de todos, independiente de en dónde vives o de cuál es tu estrato o de cuál es tu ingreso, y que va mucho más allá de curar o no curar, Mm. que es un problema que puede afectar la manera en la que nosotros tenemos los alimentos, requiere que tengamos animales sanos, que es un problema que se puede mitigar, es un problema que se puede contener, sin embargo, contenerlo requiere recursos, contenerlo requiere voluntad política y contenerlo requiere colaboración entre muchos sectores, entre los sectores agropecuarios, entre los sectores agrarios, Ujú, entre el sector sí. médico, entre comunidades y entre sectores económicos.
pero que se puede, hay evidencia y que se puede, lo que necesitas un interés y una buena inversión. Pues televidentes, aquí tenemos colombianos que pues, nos muestran y les muestran al mundo otra cara, que es como también el fin y el objetivo de esta entrevista con la doctora Claudia Cobo Ángel. Usted, para terminar, doctora Claudia, usted está ya en Dinamarca con su familia, ¿con quién está? ¿Con su esposo, sus hijos? ¿Con quién se encuentra ya? Chismosiemos. Yo vivo en Dinamarca hace 2 años Sí. y me mudé específicamente por el trabajo. Sí. Y vivo con mi esposo, con mi hijo. Dinamarca es un país muy lindo. Sí. Es un poco difícil de vivir durante el invierno, es oscuro, es frío el invierno, pero luego vuelve a salir el sol y vuelve y te conquista. El país es muy lindo, es un país donde criar el hijo se hace mucho más sencillo que en muchos otros países en los que he vivido. Y bueno, aquí vamos tratando de aprender danés, que es un idioma extremadamente difícil de aprender, Ajá. pero bueno, hace parte de la experiencia. Muchísimas gracias. Gracias, doctora Claudia, por el espacio. Y a ustedes, televidentes, un buen fin de semana y un gran abrazo. Chao. Muchas gracias, chao. Chao. Algo invisible empieza a cambiar. Lo que curaba ya no va a sanar. Errores pequeños, gran realidad. La resistencia empieza a avanzar. Dosis incompletas, mal uso al tratar. Bacterias aprenden a sobrevivir más. Cruzan fronteras sin avisar. Es un problema global. Desde Colombia hasta Dinamarca. La ciencia alerta y no se apaga. Cuidar la vida es responsabilidad. La solución empieza en la realidad. Infórmate hoy.